Para resolver problemas de estática, ustedes tienen que conocer las fórmulas y también esta tabla de equivalencia de unidades y equivalencia, ¿no? Entonces, con esta tabla y con las fórmulas que ya le mencioné anteriormente, entonces pueden resolver ya los siguientes problemas. ¿Ya? Entonces, el siguiente problema dice, problema número 1 dice, determine una fuerza, porque aquí hay una gráfica donde hay un cuerpo que están sometidos a varias fuerzas. Determine una fuerza en el cual se pueda aplicar para que el cuerpo no se mueva o se encuentre en reposo. Entonces tengo que aplicar otra fuerza, porque aquí en este cuerpo ya se aplicaron 5 fuerzas. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero como aquí tenemos los datos, pueda que con estas 5 fuerzas el cuerpo se mueva. Entonces, para evitar que el cuerpo se mueva, entonces tengo que aplicar una fuerza en el cual tengo que ver hacia dónde va. ¿Ya? Entonces, ese es el problema. Aquí me dan los valores de la fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4, fuerza 5, los valores. ¿Ya? Entonces, los datos ya están acá. Por otro lado, tienen que fijarse también en sus unidades. ¿Ya? Todas las fuerzas están en kilopondio. Todas las fuerzas tienen como unidad kilopondio. Entonces, no hay problema en el caso de la sumatoria. O sea, no es necesario hacer conversión. Directamente se trabaja con todo en kilopondio. Bien, como el problema trata de que voy a aplicar una fuerza, aparte de las 5, otra fuerza, entonces voy a graficar una fuerza en este sentido, que empuje hacia el lado derecho. ¿Ya? A eso le voy a llamar fuerza F. ¿Ya? Entonces, esa sería la pregunta, hallar esa fuerza F. Si sale la respuesta sale positiva, entonces significa que está hacia la derecha. Si sale negativo, significa que está hacia a la izquierda. ¿Ya? Bien, entonces vamos a resolver este problema. Ya pusimos una fuerza en ese sentido para poder hacer. Entonces aplicamos la primera ley de Newton, en el cual dice que sumatoria de fuerza en el sentido de las X, porque solamente hay fuerzas que están paralelos a X. ¿Ya? Esta sería la fórmula que vamos a iniciar para resolver el problema. ¿Ya? Sumatoria de todas las fuerzas en el sentido de la X es igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque el objeto se tiene que estar en reposo, sin movimiento. ¿Ya? Entonces, partiendo de esa, sumatoria significa que voy a sumar, pero no es sumar positivo, sino que sumar es suma y resta. Entonces, todas las flechas con las fuerzas que van al sentido derecho van a ser positivos, las que van así hacia allá van a ser positivos, y las que van al otro lado van a ser negativos. ¿Ya? Entonces, primero vamos a hacer sumar. ¿Qué vamos a sumar? Primero se suma la fuerza que voy a encontrar, esta fuerza. ¿Ya? Como está al lado derecho va a ser positivo. La fuerza 1 también es positivo. La fuerza 4 es positiva. ¿Ya? Nada más. Ahora, las negativas serían la fuerza 2 porque van a la izquierda, la fuerza 3 también va a la izquierda y la fuerza 5 que va a la izquierda. ¿Ya? Las flechas me están indicando hacia dónde están. Entonces, en el siguiente paso, ahí está la sumatoria. ¿Ya? Fíjense, esta es la fuerza que va a la derecha, la fuerza 1 va a la derecha y la fuerza 4 va a la derecha. Por eso es positivo. Aquí no se anota el positivo porque se sobreentiende el positivo. ¿Ya? Entonces, eso se suma. Ahora, se restan menos fuerza 2, menos fuerza 3 y menos fuerza 5, porque van a la izquierda. Entonces, esta sería la ecuación determinada a través de la fórmula de sumatoria de fuerzas en el sentido de la X, igual a 0. Bien, ahora, como la pregunta decíamos, tenemos que hallar esta fuerza, entonces esa fuerza vamos a despejar. En el siguiente paso, todas las demás fuerzas van a pasar al otro miembro. Todas las demás. Entonces, ahí está. En el siguiente paso, la fuerza 2, que era negativa, pasó a positivo. Fuerza 3, que era negativo, pasó a positivo. Fuerza 5, negativo, pasó a positivo. Fuerza 1, como es positivo, pasa a negativo. Fuerza 4, como es positivo, pasa a negativo.
Entonces, aplicando las reglas de la ecuación, de una ecuación matemática, entonces todos los términos que pasaron al otro miembro pasan con signo cambiado. Una vez que ya pasaron los signos, entonces las fuerzas al otro lado, vamos a reemplazar los valores. Cada fuerza que está acá tiene su valor. Por ejemplo, la fuerza 2 tiene 120, la fuerza 3 tiene 230 y así. Fuerza 5, 177. ¿Bien? Entonces, en el siguiente paso, se ha reemplazado. Fíjense, ahí está. Fuerza 2, 120 kilopondios. Fuerza 3, 230 kilopondios. Fuerza 5, 177 kilopondios. Menos fuerza 1, 86 kilopondios. Menos fuerza 4, 147. Bien, entonces una vez que se reemplazan los valores, con la calculadora se hace la operación de sumas y restas. O sea, suman esto, 120 más 230 más 177, y luego se resta esto, y finalmente me sale una respuesta final, en el cual es positiva. El resultado me da positivo, porque aquí no lo anoto, pero se sobreentiende que es positivo, 294 kilopascales. Esa es la respuesta. Ya tenemos la respuesta a la fuerza que se debe aplicar. Ahora, ¿qué dirección? ¿Qué dirección tiene la fuerza? La pregunta también aquí dice, ¿y la dirección de la fuerza? ¿Hacia dónde está? ¿Cómo se sabe? Una vez que se encuentra la respuesta de acá, nos damos cuenta que salió positivo. Si sale positivo, significa, como salió positivo, significa que la dirección es hacia ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Entonces aquí ustedes escriben como respuesta hacia la izquierda, ¿no? Izquierda. Hacia la izquierda. Bien. Nada más. Ese sería el primer problema. ¿Ya? Bien, vamos al segundo problema. En este caso, tenemos una figura acá, un cuerpo que está sujetado por dos cuerdas separadas, ¿no? Donde aquí cuelga en este punto, ahí pende la cuerda y aquí tiene otro punto de apoyo. Esta es una viga que está sujeta ahí arriba, quieta, ¿no? Entonces está colgando dos cuerdas y aquí se juntan las cuerdas y pende un cuerpo. Este es el cuerpo de 120 newtons. ¿Ya? Entonces la pregunta es, hallar las tensiones en las cuerdas, aquí hay dos, una cuerda separada y la otra, que soporta un objeto como se muestra en la figura. ¿Ya? Aquí ya tenemos la respuesta, tenemos que llegar a esa respuesta. Bien, entonces una vez que ya tenemos la gráfica, la pregunta, ¿qué hacemos? Desarrollamos. Necesitamos hacer dos líneas, una horizontal y otra vertical, en el cual esta línea horizontal va a ser el eje X y el otro va a ser el eje Y. ¿Ya? Entonces vamos a trasladar. Primero, en la gráfica de acá, vamos a determinar dónde están las tensiones. Primero, ahí está la tensión 1. ¿Ya? Tenemos tensión 1. ¿Ya? Graficamos una fuerza de otro con color de rojo, un vector llamado tensión 1. La otra, la tensión 2 está hacia allá, en la cuerda. Y por último tenemos otro peso, que sería otro vector, que sería el peso, que va así siempre dirigido hacia abajo, ¿no? Entonces, de esa manera colocamos los vectores de fuerza. Tenemos tres fuerzas, tres vectores. La primera es hacia allá, tensión 1, la segunda es hacia allá, tensión 2, y la tercera es hacia abajo, peso. Bien, esos tres vectores o tres fuerzas, vamos a trasladarlo a este plano cartesiano, se llama plano XY, plano cartesiano. Entonces trasladamos ahí, tal cual, eso sería la tensión 1, la tensión 2, no importa el tamaño del vector, ya no estamos midiendo con regla. Y luego tenemos el peso que está hacia abajo, ¿ya? Entonces, las mismas tensiones, las mismas fuerzas y los mismos pesos que tenemos acá, lo trasladamos acá, a esta coordenada cartesiana. Bien, una vez que ya trasladamos acá, tenemos que hacer los siguientes pasos, ¿ya?
Obviamente que los ángulos también influyen, porque aquí el ángulo de 35 grados, aquí el ángulo de 80 grados. Estos ángulos se trasladan igual acá. El primero viene ahí, que es el mismo, 35 grados, y el segundo, 80 grados también en ese lado. Cada tensión tiene su ángulo, ¿ya? Bien. Ahora bien, esta parte es complicadita. Quiero que vean, aquí lo estoy haciendo con detalle, ¿ya? Con colores. La tensión 1 está diagonal y la tensión 2 está diagonal también. O sea, quiere decir diagonal, quiere decir inclinado o que tiene un ángulo. Tiene un ángulo aquí, ¿no? Ese ángulo hace que esté inclinado o en forma diagonal. Ese es el ángulo. Entonces, cuando está diagonal, no me permite sumar directamente aplicando la fórmula. En cambio, el vector peso, que está justo paralelo al eje Y, entonces no es necesario, ahí sí se puede sumar, el peso sí se puede sumar, pero las tensiones así como están, no. No podemos decir que la tensión 1 es positiva o negativa, ¿ya? Entonces, como tienen un ángulo, tenemos que hacer la descomposición vectorial. Se llama descomposición vectorial, ¿ya? La descomposición vectorial viene a ser aplicando las funciones trigonométricas, en este caso solamente aplicando dos funciones, que sería el seno y el coseno. Ya la calculadora científica ya tienen esa aplicación, esa función, ¿no? De sacar seno y coseno de cualquier ángulo. Ya, entonces, como esto tiene un ángulo, se va a descomponer en dos vectores, es decir, la tensión 1 se descompone en dos vectores y la tensión 2 también en dos vectores. Es como que se abre en dos partes. Entonces, el primer vector sería, fíjense bien, ahí, de amarillo, y ahí. Entonces, dos vectores, uno para la izquierda y otro para arriba. ¿Ya? Porque la tensión 1 está diagonal, más o menos, en ese sentido. Entonces, se partió en dos vectores. Uno que está a la izquierda y otro arriba. ¿Ya? Ahora, cada vector tiene que tener nombre. ¿Sí? No le voy a poner tensión 1 a ambos, no. Tengo que aplicar la función seno y coseno, ¿ya? Para el eje X, en el eje X, en la línea horizontal X, se va a aplicar la función coseno. Y para el eje Y, se aplica la ley seno. Entonces, este vector, el primero de abajo a la izquierda, va a tener el siguiente nombre. Tensión 1 por coseno de 35. Función coseno. Tensión 1 por coseno del ángulo, ¿ya? Y el otro vector se va a llamar tensión 1 por seno de 35, ¿ya? De esa manera recibe el nombre, o sea, tiene cada uno de los vectores que se partieron tiene un nombre, ¿ya? Entonces la tensión 1 ya no se sumaría, solamente se sumarían esto y lo otro de arriba, ¿ya? Bien, lo mismo se hace para la tensión 2. Igual hay que partir en dos. La tensión 2, uno seguramente va a salir a la derecha, ahí está, y el otro también para arriba. Justamente paralelo al eje Y, ¿no? Entonces tenemos dos vectores, uno a la derecha y otro para arriba. ¿Ya? Aquí casualmente los dos vectores que están en paralelo a Y están para arriba. Porque el tensión 1, tensión 2 está al lado derecho y hacia arriba, ¿no? Entonces, cada uno igual tiene, cada vector que se partieron tiene igual un nombre. Fíjense, el de la derecha es tensión 2 por coseno de 80 y el de arriba sería tensión 2 por seno de 80. ¿Ya? Así tienen que resolver cada uno de los problemas de este caso. ¿Ya? Tienen que anotar con colores, con reglitas, hacerlo bien bonito. Bien, una vez que ya tenemos la gráfica, vamos a aplicar la fórmula. Primera ley de Newton, en el cual dice sumatoria de fuerza igual a cero. Pero en este caso, como tenemos dos ejes, eje X y eje Y, ¿ya? En el anterior ejemplo, en el ejemplo 1, el problema 1, solamente hicimos sumatorias en X. En este caso vamos a tener que hacer en las dos, tanto en X como en Y. Entonces la fórmula primera sería sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Y después voy a utilizar sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, ¿ya? Entonces tenemos la primera fórmula. Para aplicar la primera fórmula, chicos, tenemos que hacer lo siguiente. Solamente hay que tomar en cuenta los vectores que están paralelo a X, que sería
esta vector que va a la derecha, que sería tensión 2 por coseno de 80, y el otro que sería tensión 1 por coseno de 30. Solamente eso vamos a tomar en cuenta, nada más. Entonces, en el siguiente paso, ahí está. Positivo, derecha, negativo, izquierda. Positivo, ahí, tensión 2 por coseno de 80, positivo, menos negativo a la izquierda, tensión 1 por coseno de 30. ¿Ya? Nada más, igual a 0. Entonces tenemos la primera ecuación acá, para poder ir resolviendo ya. La pregunta es hallar tensión 1 y la tensión 2. Entonces, en la sumatoria de fuerza en X, en paralelo a X, solamente tenemos 2. Tensión 2 por coseno de 80 y menos tensión 1 por coseno de 35. Bien, desde aquí ya para adelante ya vamos haciendo el DP. Primer paso, en el siguiente paso, ¿qué hice? Aquí hice que todo este término que está restando pasa a sumar. Aquí no se pone el positivo. Y solamente el coseno de 80 que está multiplicando, porque aquí dice por, pasa a dividir aquí abajo. Pasa a dividir. ¿Ya? Bien, entonces ya tenemos, hasta ahí ya tenemos despejada la tensión. ¿Ya? Pero vamos a hacer un paso más. Aquí se va a aplicar calculadora. Van a utilizar el calculador, ¿ya? Y después les voy a explicar cómo utilizar bien la calculadora. Esto, tienen que hacer esta operación. Solamente van a hacer la división entre coseno de 35 dividido entre coseno de 80, nada más. En calculadora se hace la división de coseno de 35 sobre coseno de 80. Y el resultado me da ese resultado. Ahí está. Me da 4.717 y algo más, ¿ya? Pueden anotar hasta de 3 a 4 decimales, porque en la calculadora te sale varios decimales, ¿ya? Pero solamente van a anotar 4.717 por tensión 1, ¿ya? Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar momentáneamente, ¿ya? Porque aquí todavía no termina. Ya, esa es una primera parte. ¿Cómo quedó la ecuación acá? Tensión 2 es igual al resultado de la operación de ahí, 4.717 por tensión 1. Bien, ahora vamos a hacer la sumatoria en Y. Siguiente paso, aplicamos otra fórmula, la misma fórmula, pero ya sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Y en este caso, vamos a tomar en cuenta las fuerzas que son paralelas a Y, es decir, tensión 1 por seno de 35 va para arriba, tensión 2 por seno de 80 que va para arriba, y también el peso que va también para abajo. Esos son paralelos a Y. Entonces hay tres fuerzas que están actuando sobre el eje Y. Entonces, aplicando esta fórmula, hacemos la sumatoria y ¿cómo queda? Ahí. Yo primero puse tensión 2 por seno de 80. ¿Ya? Y si ustedes ponen tensión 1 primero, no importa, el orden de los términos no altera el resultado, ¿sí? Ustedes pueden poner acá lo mismo, primero si quieren tensión 1 por seno de 30, yo puse esto, primero, más el segundo, menos el peso, ahí están las tres, ¿ya? En el X solamente habían dos aquí, ¿no? Volviendo atrás, solamente eran dos, pero en Y hay tres, 1, 2 y 3 vectores, 3 fuerzas. Ya, entonces ahí está. Esa es otra ecuación que se obtuvo a través de esta ecuación, de esta fórmula que se llama la fórmula de condición de estática, ¿no? Condición principio de inercia se llama. Bien, ahora vamos a continuar el siguiente paso. En el siguiente paso, vamos, nuevamente agarramos la calculadora y sacamos seno de 80, sale 0,985. Ya ustedes van a comprobar con su calculadora. Entonces lo primero es que voy a cambiar el orden de los términos. Pongo el resultado de seno 80 aquí primero y luego recién pongo la tensión 2. ¿Ya? 0,985 por tensión 2. Lo mismo hago con el seno de 35. Saco en calculadora, me sale
6,573 por tensión 1. Y el peso voy a pasar al otro miembro. Como está restando, pasa a sumar. Entonces el 0 ya se elimina. Bien, ese es el paso que hicimos. Con calculadora se sacan los resultados. Ahora, en el siguiente paso, vamos a reemplazar el valor de la tensión 2. Es decir, aquí tengo tensión 2. ¿A qué igual tensión 2? A lo que ya habíamos sacado aquí anteriormente. Ahí. Entonces vamos a reemplazar en el siguiente paso. Ahí está. Ahí está. En el siguiente paso, ¿qué hicimos? Se copia 0,985 y en vez de poner tensión 2, entre paréntesis puse el resultado o la igualdad de acá abajo. Ahí está. Esto es tensión 2. Es 4,7717 por tensión 1. El siguiente se copia lo mismo, igual es lo mismo. ¿Ya? Nada más reemplacé tensión 2. El siguiente paso. Ahora, este resultado de aquí se multiplica con el de adentro del paréntesis. Con calculadora. El resultado multiplicando eso, 0,985 por 4,717, me sale ese resultado siguiente, que es de 4,646. Yo estoy manejando todo con 3 decimales. Si ustedes quieren manejar 4, mejor. Así le va a salir preciso también el resultado, ¿no? Porque puede ser que varíe un poquito el resultado en decimales. Bien, ahora, si ustedes se dan cuenta, una vez que ya hicimos la multiplicación de esto por esto, me queda en 4,646 por tensión 1, más 0,573 tensión 1, que es lo mismo, ¿no? He copiado lo mismo acá y otra vez lo mismo acá. Bien, entonces esto vendría a ser como términos semejantes, porque ahora ya la ecuación está en función a la tensión 1, ¿no? Entonces, el siguiente paso se suma 4,646 más 0,573. ¿Ya? La suma sería, el siguiente, ahí está, 5,219. Todo esto ustedes van a comprobar con calculadora. Cuando vean el video, háganlo con la calculadora para que sepan de dónde sale. 5,219 es el valor de la suma de estos dos decimales, dos números. Bien, seguimos. El siguiente paso, este valor va a pasar a dividir al peso. Y el peso reemplazamos por su valor de aquí de la gráfica. Aquí en la gráfica, el peso tiene un valor de 120 newtons. Ahí está, 120 newtons sobre el resultado que estaba acá, bajó a dividir. 120 newtons dividido entre 5,219. Y el resultado final me da 22,90 newtons. ¿Sí? Ya tenemos una respuesta. Esta primera respuesta coincide con el de aquí arriba, con la respuesta que me dio aquí el problema. Y para los prácticos también tienen respuesta. Bien, me faltaría, ya tenemos la tensión 1. Me falta la tensión 2. Entonces, para hallar la tensión 2, vuelvo acá a la ecuación que tengo acá. Ya, en el siguiente paso, voy a reemplazar, como ya conozco la tensión 1, ya sé cuánto vale 22 puntos. Entonces, en el siguiente paso, reemplazo. Ya, reemplazo. 4,717 por, aquí este es por, el punto es por y la coma ya saben que es unidad decimal, ¿no? 4,717 por 22,29 newton equivalen a 108,46. ¿Listo? Ya está la ecuación, el problema resuelto. De esa manera, ¿ya?